la zona cálida de Cundinamarca, donde el sol descansa con respeto sobre las aguas, surge Agua de Dios, un lugar lleno de silencios que hablan, de historias que se entrelazan entre ceibas y esperanzas. Aquí el tiempo no avanza, observa. Las calles resguardan secretos de dignidad y lucha, resonancias de pasos decididos, de miradas que superaron el olvido, de manos que desde lo herido edificaron comunidad. Agua de Dios no es únicamente un sitio, es evidencia vivida en resiliencia, un refugio en el cual la exclusión se transformó en abrazo y la dolencia en emblema de humanidad compartida. Sus gentes relatan con el alma y sus paisajes respiran fe. Hay dos versiones de por qué se llama Agua de Dios. Hay una corriente, la normal, la que todo el mundo dice, que llegaron los enfermos a la parte de los chorros, vieron el agua y dijeron, esa es la verdadera agua de Dios. Esa es una. Pero esa no es la verdad. La verdad va más atrás. Agua de Dios fue fundado el 10 de agosto de 1870. Pero hay documentos anteriores que hablan de alguien muy importante en la historia de Colombia, que dice que pasó por Agua de Dios. ¿Quién fue ese señor? Francisco José de Caldas, en los viajes al sur del país. Porque esto, siendo camino nacional, que saliendo de Bogotá llegaba a Neiva, Popayán, a Pasto y luego al sur del continente, en la ruta de viajes, en las cartas de viajes, Francisco José de Caldas habla en dos cartas que se quedó en Agua de Dios. Y esto pasó en 1796. Lo histórico es todo lo que pasó en el país para traer a la gente enferma. Fueron desplazados, a muchas personas les quemaron sus casas, los obligaban a partir a la fuerza Agua de Dios. Dentro de los personajes famosos, muy famosos que han llegado, por ejemplo, está el maestro Luis Calvo, está Adolfo León Gómez, anterior estuvo Adriano Páez, muchísimas personas. La parte, religiosa, muy importante, supongamos los salesianos, que fueron, la medicina espiritual para los enfermos, porque ellos, al saber que la medicina tradicional no les proporcionaba tantos remedios como necesitaban, recurrían, a la curación divina, a la curación por medio de la fe. Estaba custodiado el lazareto por varios retenes a lo largo del cerco de alambre, llamado cordón sanitario, y custodiado por dos clases de policía. La Policía Nacional custodiaba el cerco de alambre por fuera del lazareto y la Policía Interna custodiaba el lazareto por dentro del cerco de alambre, con la diferencia de que la Policía Interna eran personas, inclusive mayores, adultos mayores o casi adultos mayores, pero afectados con la enfermedad de la lepra. Ahí, a raíz del encierro, se originaron muchas clases de contrabando, porque en Agua de Dios hubo contrabando de cigarrillos, de cerveza, de licores, de correspondencia y de personas. Entonces, todos los enfermos que llegaban a Agua de Dios se sentían, en medio de esta cárcel tan grande, se sentían libres, porque no lo señalaban como lo señalaban afuera. Se sentían acompañados por sus compañeros de infortunio. Aquí la cantidad de escritores, poetas hubo en Agua de Dios, porque ellos buscaron, o ellos encontraron la fórmula de evadir el cerco de alambre, porque las palabras vuelan más que las personas. La enfermedad generaba un gran miedo y debido a la ignorancia se pensaba que bastaba con acercarse a una persona enferma para contagiarse.
El gobierno estableció leyes entre 1900 y 1930 que obligaban a la segregación de los enfermos en lazaretos o leprocomios. Se les quitaba a los enfermos sus derechos políticos y civiles, se les retiraba la cédula de ciudadanía y eran obligados a residir en estos centros bajo condiciones inhumanas. En Agua de Dios, los lazaretos se transformaban en diminutas comunidades apartadas, con sus propias divisas y su propia fuerza policial, protegidos por las Fuerzas Armadas y cercados con alambre de púa. Numerosos enfermos desistían de sus apellidos y cambiaban sus nombres con el fin de no hacer sentir vergüenza a sus familias, que en gran parte de los casos los repudiaban. La forma de destemporizar, no, las calles eran destapadas completamente, la gente enferma, aquí daban un subsidio, todos los jueves les pagaban un subsidio a los enfermos. Yo conviví con mucha gente enferma. Les tenían, al enfermo le tenían un repudio, un fastidio, una cosa tremenda. Yo no. Yo conocí que era mi padre enfermo de Hansen, pero yo no me daba ese escrúpulo por los enfermos. Yo de enfermos eso no era enfermedad aprendediza, porque hubiera sido una enfermedad aprendediza en mi familia, que fuimos 7, habíamos salido alguno enfermo. Aquí ha sido muy sufrido el pueblo. El pueblo de enfermos fue muy sufrido, mucho, abandonados. Aquí traían los enfermos, de la entrada de Tocaima hay un puente que todavía existe, que llaman el Puente de los Suspiros. Ahí los dejaban abandonados. Todos los enfermos los traían y los dejaban aquí. Y ellos se venían por toda la carretera hasta llegar aquí al pueblo. Hay un sitio llamado La Desinfección. Ahí llegaban los enfermos. Y la gente venían a visitarlos, los familiares. Y esa llamaban desinfección porque lo hacían a pasar por en medio de unas máquinas y todas esas cosas para desinfectar las personas. Entraban, saludaban a las personas, su familia y toda esa vaina. Y a la salida pasaban nuevamente por esa máquina. Mi abuela y mi mamá salieron enfermas, sí, allá en San Antero, Córdoba. En San Antero, Córdoba. Entonces cuando ese tiempo, sí, los únicos leprocomios que habían era aquí sanatorio y contratación. Sí, entonces allá llegó la cuestión que los enfermos los mandaban para acá, para Agua de Dios. Entonces nosotros vinimos toda la familia, papá y 7 hermanos cuando eso. Llegamos a vivir acá. Pues en ese tiempo, pues allá como no sabíamos nada de la enfermedad. Acá llegamos novatos, como sin saberse nada. Acá nos estábamos, cuando pequeños, lo entraba uno, pero lo desinfectaban, muchas cosas berracas. Pues a mí me salió trabajo, yo jugué fútbol, estuve en la selección Cundinamarca. Y cuando fui allá a Bogotá me tocaba decir que me iba de Girardot, porque si uno decía que era Agua de Dios, lo rechazaba. Entonces ya lo aislaban a uno a un lado. Entonces uno decía que era de Girardot, de Tocaima. Que decía que era Agua de Dios, ya lo subestimaban a uno. La discriminación ya se acabó, mejor dicho. Porque anteriormente pensaban que, si usted hablaba con una persona que sufría de lepra, pensaban que se les iba a prender. Entonces ya usted lo trataba como aislado. Estamos en Bogotá, yo trabajé en Challenger. En Bogotá trabajé en Challenger. O sea, duré 2 años allá. Y allá me tocaba decir que no era Agua de Dios, sino de Tocaima. Es que el Hansen ha venido prácticamente de lejos, de varios departamentos, como es Boyacá, como es Antioquia, en su mayoría, como lo fue el Huila. Todos ellos tuvieron seres que salieron enfermos de Hansen. Pero al pasar del puente o llegar al Puente de los Suspiros, entonces allí separaban al enfermo del familiar. Esa es una despedida final, por eso ese puente se llama el Puente de los Suspiros, porque allí había el lloro, allí había la despedida. Luego llegaban aquí, pasaban Berlín, que es la entrada del pueblo, y llegaban al taller de desinfección. El taller de desinfección allí desnudaban a la persona, mujer o hombre, lo que fuera, lo bañaban, lo desinfectaban y le daban un trago de yodo.
Si verdaderamente era enfermo, se devolvían con él. Si era enfermo total, le estaba yo contando al compañero, lo sacaban por ahí por una puerta y lo sentaban en una banca de cemento larga que había, sin derechos a nada, sin plata, sin nada, lo dejaban ahí tirado. Le daban la moneda del lazareto y con eso tenía que sobrevivir. El pueblo lo encerraron. En 1970 y pico, el pueblo lo encerraron con 14 hilos de alambre, lo que era agua de Dios, encerrando la balastrera, encerrando Patio Bonito y encerrando por el lado de la salida de la bomba de aquí al pueblo. Todo eso era un cercado de 14 hilos. Eso alcancé yo a conocer, tristeza. Tenía 6 años cuando papá me trajo aquí a este pueblo. Él era empleado de la Bocatoma y Acuajilla arriba, que venía el acueducto para acá, al pueblo. A la desinfección jugó también un papel importante. ¿Por qué? Porque en la historia y en la vida de lo que fue Lazareto, toda persona que fuera diagnosticada enferma de lepra, viviera donde viviera, en cualquier rincón del país, tenía que llegar agua de Dios o a contratación, a las buenas o a las malas. Así de sencillo. Había una ley que el médico que diagnosticaba en cualquier parte del país estaba en la obligación de romper ese secreto y denunciar al paciente ante el alcalde municipal de esa localidad para decir que tal persona había sido diagnosticada enferma de lepra, para que a su vez dicho alcalde, como primera autoridad del municipio y de la Policía Nacional, buscase un agente de la policía que lo acompañara y lo trajera, repito, a las buenas o a las malas aquí a Lazareto. Ahí tenían que seguir a pie hasta Agua de Dios. Inicialmente tenían que pasar el Puente de los Suspiros, que el Puente de los Suspiros tiene una historia. Igualmente, hay una historia detrás de lo que fue la llegada de cada paciente a Agua de Dios. Sí, no era simplemente que llegaba, no, hay una historia larga, difícil, dura de cada paciente, de cada persona enferma, para llegar aquí a Lazareto, que esa era, digamos, casi la ruta principal, tenía que pasar por ahí, porque allí tenían que hacerle entre comillas, una desinfección, en un cuarto especial, donde tenían un autoclave que funcionaba con base a algunos elementos químicos para hacer esa desinfección, y allí entraba toda persona, tenía que despojarse de su ropa y sometido a entre comillas, ese tratamiento, esa desinfección, y lo mismo cualquier maleta que trajera, porque eso era una ley que lo disponía así, y los médicos directores del Lazareto estaban en la obligación de hacerlo cumplir. Nadie podía pasar sin pasar por este sitio, sin pasar por este sitio de desinfección. En Agua de Dios, donde la historia se desarrolló entre el sufrimiento y la esperanza, el arte surgió como un acto de resistencia. Este municipio, que fue un refugio de creación y donde quienes sufrieron la enfermedad de Hansen fueron aislados, se transformó en un lugar donde la expresión superó a la exclusión y el silencio fue derrotado por el color, la música y la palabra. En 1982, en los 100 años del maestro, del natalicio del maestro Luis Antonio Calvo, tuve la oportunidad de visitar Agua de Dios con varios artistas en esta casa museo, como les repito, en los 100 años del maestro Luis Calvo, y me encontré esta preciosa música de nuestra patria querida, que el maestro Calvo ha llevado su alma aquí en este recinto, en este piano que tengo a mis espaldas, donde su obra majestuosa se ve reflejada en ese sentimiento de dolor tan desgarrador por su enfermedad que lo trajo acá. El maestro Luis Antonio Calvo es una gloria para Colombia, como pianista, como compositor, como ser humano, con esas melodías que había podido envidiar el mismo Schubert o Beethoven.
Su obra es grandiosa, sus danzas, sus intermesos, sus valses, sus pasillos, sus bambucos, esas escenas pintorescas grandes. Es uno de los más grandes compositores, no de Colombia, sino de América Latina. Se dividiendo la historia de Agua de Dios antes y después de Luis Antonio Calvo. La historia de Agua de Dios, pues yo la remito al maestro Luis Calvo, y obviamente respira Agua de Dios ese ambiente musical, sentimental, nostálgico del maestro Luis Antonio. Oscar Wilde decía que la música es la fusión del arte y la materia. Beethoven decía que es el brillo del fuego que uno lleva en el alma. Y la música, pues la máxima expresión del alma, donde se conjugan todas esas bondades y misericordias y luces que nos da nuestro Creador, el Señor nuestro Dios, que entre otras cosas, el prolífico Juan Sebastián Bach, que vivió 95, 96 años, él le dedicó toda su música al Creador, porque la música es lo que más le gusta a nuestro Creador. La música es esencialmente un firme desarrollo dentro de la espiritualidad humana, que somos los únicos seres que tenemos espíritu y que la música lo vivifica y lo transmite a través de esas notas musicales en cualquier instrumento que lo hagamos. Como le decía, Luis Calvo llegó aquí con una enfermedad terrible. Él debía, en lugar de salir para Nueva York en su beca, que ya se veía venir para ir a estudiar en el exterior, y la enfermedad de Hansen lo trajo acá, y se respira como le digo, una nostalgia, un dolor profundo en esa danza. Por ejemplo, la Perla del Ruiz, que la acompaña cuando llega acá en este piano. Schubert también es un músico que le preguntaron una vez, ¿por qué su música es tan triste? Y entonces él dijo simplemente, luego hay otra, porque la música es eso, la música, la verdadera alegría se transmite es con esas melodías donde hay como nostalgia, dolor, hay un sentimiento profundo que se funde en las notas musicales. Luis Antonio Calvo fue un músico y compositor colombiano, nacido en Gambita, Santander, en 1882. El auge de su fama y de su reconocimiento como músico fue en la ciudad de Bogotá, entre 1905 y 1913. Fue diagnosticado de la enfermedad de la lepra, es la razón por la que él viene a vivir aquí a Agua de Dios. Desde 1914 hasta 1945, que es el tiempo que el maestro vive acá, él dedicó su vida a la música, a enseñarla, a componer y a hacer todo lo que ustedes van a conocer en la casa en este momento. La casa museo es un sueño que no nació ni siquiera el maestro Luis Antonio Calvo. Él se casa con la señorita Ana Rodríguez, una chica de acá de Agua de Dios, que se casó con él siendo ella muy joven. La señora Ana, viuda de Calvo, muere hasta 1989. Ella, antes de fallecer, ya viendo que su estado de salud estaba muy delicado, ella vende esta casa con todos los objetos a la gobernación de Cundinamarca, con la cláusula que al ella fallecer se convirtiera en museo. Entonces realmente este es el sueño de una viuda que dedicó el resto de su vida a guardarle luto y a respetar y conservar la memoria de su marido. Como la lepra era una enfermedad tan excluyente, lo más natural era que no hubieran familiares o personas pendientes de la memoria de los fallecidos. Se cuenta que de los primeros habitantes, históricamente hablando, no registrados, se hablan de españoles, de muchos europeos que llegaron a estos territorios buscando salud. Aquí se habla de un sitio que se llama Los Chorros, en el que se le atribuye a esa agua medicinal un alivio para esos males. El estigma de la lepra durante muchos años fue motivo de vergüenza. Aquí se sabe, históricamente hablando, que muchos jóvenes y adolescentes preferían irse a registrar sus cédulas en municipios aledaños solamente para que no apareciera que eran de Agua de Dios. En este momento la Fundación Fénix, que es la entidad que tiene como dato la casa, se ha enfocado mucho en abrir el espacio a muchas modalidades de cultura. Hemos tenido dentro de nuestras actividades muestras de teatro, cuentería, conciertos musicales, pues siendo el maestro Calvo músico, tratamos de que la mayoría de eventos culturales sean relacionados a la música. El impacto actual, puedo decir que es muy positivo. Tenemos la experiencia de abril, todos los abril, 22 de abril de cada año, hacemos actividades conmemorativas al fallecimiento del maestro. Con mucho orgullo les puedo decir que este abril fue para mí muy motivador, porque la mayoría de personas que participaron en las actividades son personas del municipio.
que se han ido apropiando del espacio y también de la historia. A la memoria de Agua de Dios pues no he compuesto música, he tocado música del maestro Calvo, que para mí pues representa la esencia del pueblo de Agua de Dios, pero sí he compuesto algunas obras inspiradas un poco en la forma del maestro, sus danzas, sus intermezos, que representan esa dulzura, la alegría, la tristeza, la paz, la tranquilidad. Y creo que a través de ella podemos expresar cualquier tipo de sentimiento. Que uno entra acá al municipio, se siente un ambiente diferente, es un ambiente tal vez contemplativo, de paz, pero también un poco de recogimiento por la historia pues, del pueblo, pero a la vez de una esperanza y de una alegría que se impregna en las calles, por la historia del maestro Calvo, por todo lo que representa el municipio. Y creo que para mí es eso, es una esperanza y una tranquilidad de estar acá en el pueblo de Agua de Dios. La parroquia más importante del municipio de Agua de Dios es la iglesia Nuestra Señora del Carmen, que se caracteriza por una cruz visible desde el aire y una arquitectura morisca singular. Está frente al parque principal y en diagonal a la plaza de mercado. El deterioro de los Chorros de Quesada ha sido atravesado por el tiempo, el cual ha cobrado su decadencia a través de las grietas, el abandono, la indiferencia y la falta de medidas ambientales por parte del gobierno. Esto es lo que viven hoy sus habitantes y añoran poder visualizar un lugar de paz, descanso y turismo rentable que promocione y mejore la calidad de vida de sus pobladores. El hecho de haber nacido en un municipio como Agua de Dios, que tiene una historia muy particular, pues fue una república independiente dentro de un Estado soberano de derecho que tuvo su moneda propia, que se necesitaba permiso para entrar y salir. Esas características del municipio a uno como artista le dan las herramientas suficientes para crear una obra realmente interesante. Hay una pieza con la que participé en un evento que generalmente hacen todos los años en la ciudad de Pradilla, que se llama Encuentro Departamental de Pintores y Escultores. Participé con una escultura cuyo nombre es Desplazados. Tomo el tema de lo que ha sido, hago el paralelo de lo que fue el desplazamiento de esa época y lo que ha venido desarrollándose en el país sobre el nuevo desplazamiento. Trato de actualizar lo que sucedió en esa época y a este momento que está viendo el país. A ver, desde el mismo día que en cierto modo se acabó el lazareto, todos los hijos de Agua de Dios empezamos a contarle al mundo qué había sucedido acá y empezar a traer personas, compañeros, amigos de trabajo al municipio para que conocieran y se dieran cuenta que no es como la gente dice. En la parte de afuera, que nosotros llamamos ya la parte de afuera del antiguo lazareto, la gente tiene imaginarios asombrosos, muy impresionantes. Pero cuando vienen acá se dan cuenta que esto es un municipio común y corriente, un municipio atípico a toda Colombia, igualmente con Contratación Santander, que gracias a la resiliencia y al empoderamiento hemos podido avanzar y hemos llegado a que el municipio de Agua de Dios, hoy el sitio olvidado, el sitio estigmatizado, el sitio señalado, sea un próspero turístico municipio. A ver, los principales atractivos turísticos del municipio, empezamos por la historia. Agua de Dios tiene una historia atípica, la cual hace que mucha gente, especialmente extranjeros, nos visitan. Viene mucho turismo científico de diferentes partes del mundo, de la India, de Brasil, de España, de Italia. Vienen de Japón a mirar qué sucedió en el antiguo lazareto de Agua de Dios y hoy municipio. Quedan admirados porque ellos todavía siguen teniendo gente aislada. Y aquí en el municipio de Agua de Dios todos vivimos conjuntamente con personas que fueron afectadas por la enfermedad y que hoy son curados sociales. O sea, tienen las secuelas pero ya están curados contra la enfermedad de la lepra. Por ser un municipio pluriétnico y pluricultural, Agua de Dios tiene todas las costumbres de Colombia. O sea, veamos a Agua de Dios como una Colombia en miniatura. Aquí llegó gente de todos los rincones de Colombia, de todos los departamentos. Por consiguiente, trajeron todas sus costumbres, todo su folclore, toda su gastronomía, y esto hace que sea rico turísticamente, y por eso la cantidad de gente que nos visita. Como les comenté antes, el sitio olvidado, estigmatizado, hoy es un próspero y turístico municipio debido a todas estas festividades, las cuales algunas fueron instauradas por proyecto de acuerdo. Por ejemplo, el 1 de
Y eso hace que la gente nos visita y lo mismo lo publicitamos a nivel local, regional, departamental y nacional. Y la afluencia de turistas que nos llega es impresionante. Manejamos 18 rutas turísticas, 4 religiosas, 4 históricas, 4 de naturaleza, 4 arqueológicas y 2 de personajes literarios. Como ustedes de pronto han estudiado, Gabriel García Márquez nos legó 2 personajes turísticos, uno de los cuales es Santa Sofía de la Piedad y el otro es Escolástica Daza. Escolástica Daza murió casi centenaria en el Lazareto de Agua de Dios, y Santa Sofía de la Piedad desapareció de un momento a otro, desapareció de la novela, 100 años de soledad, por el simple hecho de haberse descubierto leprosa. Entonces estos 2 personajes nosotros también los manejamos, viene mucha gente, más que todo estudiantes de literatura, y se maneja el tema. También se le hace recorridos a las personas que están interesados en el caso. Somos un pueblo, un municipio que se ha forjado a través de la fe y la esperanza. La resiliencia es la base de nuestra sociedad. Entonces, en este caso, los invitaría a conocer la historia, que se vengan por aquí. Es un lugar muy turístico, van a amar la gente y la cultura que tenemos. Mi generación puede honrar Agua de Dios rescatando sus hermosos valores, la gente trabajadora, humilde. Mi mensaje para esos jóvenes que no valoran la historia de este hermoso municipio sería que no olviden de dónde venimos, nuestras raíces, que rescatemos la historia, que valoremos la historia de nuestro municipio. Asimismo, como el pueblo fue excluido, pues nosotros mismos nos fuimos incluyendo, digamos, a la sociedad, y pues cada vez nos vamos volviendo un municipio más cultural y con mayor, digamos, participación cultural. La artesanía tiene mucha importancia porque, por decir algo, nosotros hacemos estos burritos, pero en la historia y en el libro a veces no cuentan que el burrito era el que cargaba el agua de lejos, de muy lejos, porque aquí no había agua. Tiene que ver mucho, mucho con esta historia. Y la misma gente de acá que venía muy enferma de todo Colombia, venían acá, se instalaban aquí, y aquí uno le enseñaba al otro, y ahí fue donde se hizo un gran aprendizaje de lo que es la artesanía, que de las raíces, de los árboles, de eso nosotros nos las arreglamos para hacer algo bonito. Entonces nosotros hacemos las cositas y nosotros nos defendemos solitas. Es un hobby, hay veces sí, cogemos dinero, pero todo lo más es un hobby de nosotros. Como ya estamos viejitas casi todas, y por eso me quedé acá en Agua de Dios. Yo me quedé acá en Agua de Dios y hago y represento el pueblo. La historia de Agua de Dios, es un municipio sui generis que tiene una historia diferente y muy particular a casi todos los municipios de Agua de Dios. Únicamente Contratación en Santander y Agua de Dios en Cundinamarca tiene una historia alrededor de la enfermedad de Hansen.
Acá llegaron muchos ciudadanos de toda Colombia y conformaron las colonias. Entonces aquí hay muchas colonias de muchos departamentos de Colombia, porque todo se concentró alrededor de la lepra. Pero una historia también de resiliencia, donde nuestros enfermos de Hansen tomaron las banderas y dijeron no más, porque esto fue un municipio independiente. Tenemos mucho que mostrar, una historia, un balneario que se llama Los Chorros, donde nació Agua de Dios. Estamos tratando de reconstruir nuestra historia, de mirar el tema de la feria del Festival de las Colonias, de empoderar a nuestros jóvenes con la historia de Agua de Dios y de proyectar Agua de Dios en un municipio turístico por naturaleza y cercano a Bogotá, alrededor de la historia de cómo sufrió, pero también la resiliencia de los enfermos de Hansen. Para mí representar Agua de Dios con una historia tan linda significa llevar con fuerza, con orgullo esta historia. Además de eso, mostrar un municipio que nunca se rindió y que tiene una resiliencia. A las nuevas generaciones que vienen, quiero dejarle un municipio lleno de fuerza, lleno de compromiso con las comunidades, para que sea un municipio lleno de compromiso y además de eso que se deje el estigma que tiene Agua de Dios. Personas que murieron antiguamente por la enfermedad de Hansen, ¿sí? Entonces este es el monumento que se llama a los caídos, ¿sí? Monumento a los caídos. ¿Qué quiere decir los caídos? ¿Sí? Que ellos se rebelaron en tiempos antiguos y a ellos los mataron por haberse rebelado, ¿sí? Este es un pueblo muy acogedor, muy tranquilo, muy rico para vivir acá, ¿sí? Ha venido mucha gente a vivir acá, han comprado sus casas y todas las cosas, gente de Bogotá, de varias partes, ¿sí? Y se han sentido bien aquí, ¿sí? Y la atención de la gente y lo cordial que somos, todas esas cosas son muy bonitas que atraen a la gente, ¿sí? Entonces eso es muy bonito para que la gente venga, reconozca todas las cosas aquí en el pueblo. Defino Agua de Dios como la ciudad o el paraíso escondido de Cundinamarca. Agua de Dios es bella. Agua de Dios para mí es tranquilidad. Agua de Dios es historia y cultura. Un pueblo muy pasivo. Agua de Dios para mí es esperanza. Soy nacida y criada aquí, soy hija de enfermos y
y me siento muy feliz en mi pueblo y con orgullo. Dios en una sola palabra, un pueblo muy tranquilo, un pueblo muy bueno, sabroso para vivir.